La convocatoria a consulta popular ya es un hecho, aunque no logra congregar a todo Alianza País. El caso Glass también separa al bloque y desde Bélgica, Correa busca no quedar en el olvido. La semana que concluye ha sido intensa. Mientras la policía ejecutaba la orden de detención preventiva en contra del vicepresidente Jorge Glass, el primer mandatario anunciaba al país las 7 preguntas de su proyecto de referéndum y consulta popular. ¿Hay conexiones entre estos hechos? ¿La situación jurídica de Glass puede causar más sobresaltos políticos? ¿La consulta presidencial terminará por romper de una vez por todas la Alianza País antes de fin de año? Las respuestas a todas estas inquietudes estarán hoy en la mesa de Políticamente Correcto. Bienvenidos. Hoy nos acompañan Augusto Espinosa, asambleísta por Alianza País, fue ministro de Educación de Rafael Correa. Solanda Goyes, vocal alterna del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, integra el colectivo Nosotras por la Democracia. Y Henry Cucalón, asambleísta por el Partido Social Cristiano Madera de Guerrero, exsecretario del Consejo Municipal de Guayaquil. Gracias por estar con nosotros en un nuevo programa de Políticamente Correcto, con un saludo especial para Guayaquil por sus fiestas de independencia. El lunes pasado, el Gobierno Nacional propuso una consulta popular sobre temas políticos, económicos, sociales y ambientales a la espera de que la Corte Constitucional los valide a la brevedad posible. Claudia, cuéntanos, ¿en qué consistiría esta consulta popular, la 10ª desde el retorno a la democracia? Antes de cumplir medio año en el cargo, el presidente Lenín Moreno presentó ya su propuesta de consulta popular y referéndum constitucional. Este es el tercer cambio que sería la Constitución de Montecristi. Antes fue modificada en el 2011 por referéndum y en las enmiendas de la Asamblea del 2015. Ahora el presidente propone a la ciudadanía 5 nuevos cambios a la Constitución y 2 temas adicionales. Las preguntas de referéndum constitucional incluyen la muerte civil para los funcionarios sentenciados en casos de corrupción, la supresión de la figura de reelección indefinida, la elección de los vocales del Consejo de Participación Ciudadana a través de votación popular, la no prescripción de los delitos sexuales contra niños, niñas o adolescentes y la prohibición de la minería metálica en áreas protegidas, centros urbanos y zonas intangibles. Mientras que vía consulta popular, Moreno preguntará sobre la derogación de la ley de plusvalía y la reducción del área de explotación petrolera en el Yasuní. En total, Moreno propone cambiar 8 artículos de la Constitución, reformar 4 leyes: el COIP, el Código del Ambiente, la LOCEP y el Código de la Democracia, y derogar la ley de plusvalía. Claudia, ¿cuál será el proceso que la consulta popular debe seguir ahora que fueron entregadas las preguntas? El proyecto de consulta está en la Corte Constitucional, que debe emitir el dictamen de constitucionalidad de las preguntas. Solo cuando se emita este informe, el Consejo Nacional Electoral tendrá 15 días para convocar a consulta y 60 para su realización. Bien, voy a empezar este debate esta vez con Henry Cucalón. Le voy a dejar a la abogada Goyes al final para que remate un poco las ideas. Asambleísta Cucalón, figuras de peso nacional como el alcalde Jaime Nebot dieron un apoyo total y sin cuestionamientos a esta consulta, pese a que el Partido Social Cristiano en el 2015 se opuso a todas las enmiendas constitucionales y que estas se tocan ligeramente en el proyecto de Moreno. La consulta popular es el inicio, no el fin, de un proceso de democratización y de institucionalización. Responde a un anhelo ciudadano. Por eso reiteramos, esto es por y para los ciudadanos, no es partidista. En cuanto a lo que usted menciona, nosotros siempre sostuvimos la necesidad de una consulta popular para que sean los ciudadanos quienes tomen las riendas y decisiones sobre su futuro. Siempre, no ahora por la coyuntura. Adicionalmente, cada una de las preguntas que contiene la consulta han sido reiteradamente apoyadas por nosotros, por las 6 Madera de Guerrero, y los sostuvimos en los dos debates. Todos los temas, asambleísta. En los 2 debates de enmiendas. Efectivamente, no están todos los temas que hubiéramos querido y que canalizamos de esa demanda ciudadana que está hastiada de un modelo absolutista que propició la concentración de poderes, la corrupción y la vulneración de derechos. Pero el hecho que no haya temas de seguridad social,
temas de derechos de trabajadores, la ley de comunicación, temas de salud, drogas y económica, no significa que no respaldemos estas 7 preguntas. Y las demás, a los alcaldes para hacer consulta popular. Y las demás deberán ser urgentemente canalizadas a nivel de la Asamblea Nacional, porque eso es lo que requiere el pueblo. En lo que se refiere a la reelección indefinida, nosotros en los debates en la enmienda nos opusimos con argumentos, por eso consideramos que es necesaria su inclusión. Es positiva y que sea el pueblo, el soberano, y nunca constituirá una regresión de derechos acudir al pueblo para que tome una decisión. ¿Y no era más fácil que el presidente Moreno ponga entre las preguntas tumbarse las enmiendas como tal, como concepto, no escoger solo una, la de la reelección, por ejemplo? Hubiera sido lo ideal, porque está el tema de la comunicación como servicio público, está la disminución de atribuciones constitucionales de la Contraloría, de los gobiernos autónomos descentralizados, muchos temas, pero él ejerció su potestad. Por eso, para nosotros es importante, y quiero insistir, vamos a la consulta, está bien, por los ciudadanos, vamos a apoyarla, sí, y los demás temas tienen que ser tramitados con la urgencia necesaria porque es lo que el pueblo necesita. Bien, asambleísta Espinosa, una consulta que divide aún más al oficialismo. Les toca hacer una campaña quizás con una apoya mundialista, unas sí, unas no. ¿Cómo entender este proceso que abre el presidente Moreno? Bueno, comenzar saludando a nuestra perla del Pacífico. Yo creo que la consulta popular es una herramienta poderosa en democracia, nunca está de más preguntarle al pueblo y en ese sentido el mecanismo nosotros lo hemos defendido durante todo el tiempo. Pero yo creo que esta consulta popular termina siendo una consulta en donde el gobierno de Lenín Moreno ya marca cuál va a ser su dirección. Primero, ratifica una dirección anticorreísta y segundo, me parece que ya puso definitivamente las direccionales hacia la derecha. Y después hace ¿Hacia la derecha o hacia la oposición? Hacia la derecha. La ley de plusvalía es un postulado de la derecha, evidentemente. Y los otros cinco preguntas son preguntas que se pudieron haber discutido al interior de la Asamblea, pero además me parece que lo único que busca es, de alguna manera, congraciarse con ciertos sectores progresistas. Por ejemplo, la pregunta alrededor del Yasuní, si es que gana el sí, no implicará la reducción de un solo pozo petrolero. No, si es que quería preguntar sobre temas ambientales, debía haber preguntado si es que quiere o no que se explote petróleo en el Yasuní. El tema de la minería. En los anexos no se ve que cambie el procedimiento. El artículo 407 de la Constitución ya establece que en zonas protegidas... ¿Y no será positivo, asambleísta, en cierta forma, que haya una especie como de reconocimiento a la lucha que dieron los grupos ecologistas por evitar la explotación del Yasuní en esta consulta? Bien. Por eso yo estoy de acuerdo, pero que se le pregunte a la ciudadanía, a los grupos ecologistas, lo que decían esto se le debe preguntar al ciudadano. La pregunta debería ser, ¿se explota o no en el Yasuní? Unos estarán de acuerdo, otros no estarán de acuerdo, pero la pregunta tal cual está planteada no va a significar ningún cambio en el Yasuní. Pero ha sido preferible que lo pregunte Correa desde un principio. Más allá, estamos hablando de esta consulta, el de la minería, la no explotación de minería en ningún caso. Eso ya de alguna manera estaba en el artículo 407 de la Constitución, porque además en el anexo de esa pregunta no se elimina la obligación de que, o más que la obligación, la posibilidad de que el presidente solicite autorización a la Asamblea, se mantiene, no se cambia, es decir, ahí no se ha avanzado. ¿Cuál es el tema que a usted más le preocupa? Ahí no se ha avanzado en absolutamente nada. A mí lo que me preocupa fundamentalmente es el giro hacia un modelo distinto y evidentemente nosotros siempre defendimos, por ejemplo, el que la redistribución del ingreso se lo puede hacer a través de impuestos directos a los que más tienen. Como la ley de plusvalía, según como la ley de plusvalía, y la ley de plusvalía en estricto sentido lo que hace es poner un impuesto a los especuladores de tierras. Abogado Argüelles, para cerrar esta primera intervención, los movimientos sociales son más críticos. ¿En eso usted coincide con Augusto Espinosa de que hay un giro hacia la derecha, una derechización de Moreno con la consulta? ¿Usted se esperaba más? Yo creo que es importante rescatar lo positivo de la consulta. La consulta obedece
a la exigencia de varias organizaciones sociales y también organizaciones políticas que desde hace más de un año estamos pidiendo que es necesario reinstitucionalizar al Ecuador, quitarle todos los vicios de los cuales manchó a las instituciones el correísmo, como por ejemplo la trampa en los concursos, como por ejemplo la designación de personas a dedo, y todo este entramado que lo que ha generado es un sistema de impunidad y que aupa la corrupción. Entonces me parece que desde ese punto de vista lo que hace las preguntas que ha presentado el presidente Moreno es dar un inicio para generar ese proceso que la ciudadanía hemos reclamado durante todos estos meses. ¿No era preferible que la consulta sea una consulta más fuerte, más directa, incluso en temas como lo observa el asambleísta Espinosa, y no esperar, como dice el asambleísta Cucalón, a que quizás la correlación de fuerzas empiece a decantar temas sobre ley de comunicación, sobre atribuciones de la Contraloría? ¿No era preferible atacar desde ya el problema? Desde luego, para nosotras también hubiese sido mucho más importante el hecho de que las enmiendas sean derogadas totalmente, ¿no? Y de que las preguntas, por ejemplo, respecto del tema de la reconfiguración del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social sea diferente. Y también se había propuesto desde la ciudadanía que se den por terminados los periodos de todas las autoridades de los organismos de control y del sistema judicial y de la Corte Constitucional. Eso no está. Obviamente que eso muestra una línea distinta a lo que dice Augusto. No es que el presidente está pensando en girar a la derecha o no, va a trabajar con el propio correísmo que está en la Asamblea Nacional, que tiene mayoría, porque gran parte de las decisiones que se van a tomar tras la consulta van a derivar a que se hagan a través de leyes. ¿Y no será que por eso la consulta es medio tibia, como para no separarse totalmente de los grupos de Alianza País y de sus políticas? Obviamente lo que el presidente de la República seguramente está buscando es gobernabilidad, y esto no significa que sea que estamos planteando y con la consulta vamos a resolver todas las necesidades de la reforma política, pero eso no le quita el mérito que tiene. Ya solamente eliminar la reelección indefinida, que es un vicio de los sistemas democráticos, es muchísimo, y por esas razones vamos a llamar a votar por el sí en la consulta. Bien, y con estas primeras afirmaciones nos vamos a un corte comercial. Sigue el debate en Políticamente Correcto. Siga y opine en este debate a través de las redes sociales. En Facebook estamos en vivo en la página oficial de Coavisa, y en Twitter nos puede encontrar con @políticacorrecta. Regresamos con más. Seguimos en Políticamente Correcto y ahora vamos a hablar de la oportunidad política que tiene el gobierno con este proyecto de consulta popular. En la toma cenital que mostramos a continuación, vemos cómo el presidente Lenín Moreno aprovecha su alta popularidad para impulsar su consulta. Desde el apretado 51,16% con el que Moreno ganó la presidencia el pasado 2 de abril, su imagen se ha fortalecido sistemáticamente. La empresa Cedatos le dio en septiembre un 77% de popularidad, mientras que perfiles de opinión lo ubican en un envidiable 83%. Moreno es de los presidentes con mayor popularidad en sus primeros 100 días desde 1979, según los estudios de Cedatos. Esta firma también advierte el clima favorable para una consulta popular. Casi 75% de aceptación. Entre estos temas está también el fin de la reelección indefinida, con un apoyo por sobre el 67%. ¿Esta consulta es una consulta anticorrea? Bueno, yo diría que si pongo un titular a la consulta, ese titular podría ser tibia consulta orientada solo a bloquear la posibilidad de postulación de un ciudadano, y ese es Rafael Correa. Yo creo que efectivamente cuando se quiere contentar a todos, no se contenta a nadie. Y esa es la consulta. Yo veo ahí las cifras de Lenín Moreno y efectivamente goza en este momento de una alta popularidad. Si Lenín Moreno no saca respuestas favorables a su consulta, más o menos del orden del 70-75%, le habrá significado un golpe político sumamente duro. Y yo entiendo que hay sectores que, si bien se manifiestan a favor de la consulta, pero se quedan con esa espinita de que esta consulta no va a cambiar nada. Absolutamente nada. ¿Usted cree que no va a cambiar absolutamente nada, porque todo esto ya está escrito. Hay varias cosas que las podríamos tramitar inmediatamente en la Asamblea y de las que creo que debemos impulsar para ganar tiempo. Pero por ejemplo, Carlos, por ejemplo, Carlos, por ejemplo, debemos
seguramente reformar el Código Orgánico Integral Penal y que nunca prescriban los delitos sexuales a niños, niñas y adolescentes. Eso creo que tendría una votación unánime en la Asamblea. Por ejemplo, la muerte civil para todo aquel a quien se le haya comprobado un acto de corrupción, es decir, que nunca más puede ejercer función pública o postularse. Es decir, hay cosas que se las puede tramitar y que ya están en trámite en la Asamblea. Abogada Goyes, el trasfondo de esta consulta popular, como vimos en la toma cenital, es legitimar en las urnas la alta popularidad de Moreno, tomando en cuenta que es la primera vez, me parece a mí, que un presidente de la República se fortalece luego de las elecciones. Normalmente los presidentes terminan decayendo. Efectivamente puede tener ese objetivo, pero hay que mirar también las razones que le conducen a Moreno a hacer la consulta popular. Ha habido presión de la ciudadanía, ha habido presión de los movimientos sociales. Presión de la derecha, dice Augusto Espinosa. Las organizaciones políticas, entre esas algunas que están en la derecha, también se han alineado en el ánimo de decir: este país necesita una reinstitucionalización. Entonces hay un debate previo que ha sido bloqueado por la Asamblea. Lo que dice Augusto no es verdad, porque, por ejemplo, en el año 2015, cuando se hicieron las enmiendas constitucionales, había un clamor ciudadano para que no se las pase por esa vía y se pidió inclusive que se haga consulta popular sobre la reelección indefinida y se negaron a hacerlo. Se negaron a hacerlo en la Corte Constitucional, se negaron a hacerlo en el Consejo Nacional Electoral y se negaron a hacerlo, lo cual nos demuestra porque iban a perder, y lo cual nos demuestra que defienden más bien intereses particulares de grupo y de partido, a lo que le llaman el proyecto de la Revolución Ciudadana, que es su proyecto, no es el proyecto del Ecuador. Y se negaron a hacerlo después de haber sido un gobierno, me refiero al gobierno de Correa, eminentemente plebiscitario. Entonces, cuando les convenía, sí a las consultas, y cuando no les convenía, no. Como se negaron a consultar en el 2015, hoy es necesario que se someta a la consulta popular para que seamos los ciudadanos los que definamos sobre los temas que nos ha puesto Moreno, con las razones de la presión ciudadana que le han conllevado allá, pero adicionalmente también con las razones que usted está señalando, ¿no? Asambleísta Cucalón, y pese a ese apoyo que debería concitar para muchos sectores la consulta a Moreno, hay que darle un cheque en blanco, por ejemplo, en el tema del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que se va a crear un consejo interino durante un tiempo hasta que se los elige en las elecciones municipales del 2019, pero que ahí hay ternas que las manda directamente el presidente. ¿Cómo confiar en que esa gente no va a hacer o no va a construir un modelo tan cerrado como el que hizo Correa con la justicia, por ejemplo? Ningún presidente tiene derecho a un cheque en blanco, jamás. Pero eso no se puede permitir, no. Como sociedad no le estamos dando. El apoyo es a la consulta ciudadana y a los temas y preguntas que están contenidos ahí. Por eso yo me resisto a decir que es una consulta de partidos o la consulta de Lenin. Es una consulta ciudadana y es la oportunidad para emprender un proceso de reformas que erradique una patología autoritaria que puso en práctica el correísmo, que violentó derechos y garantías. Y esto no tiene nada que ver con etiquetas ideológicas de derecha o de izquierda. Los procesos democráticos que nos incumben a todos son suprapartidistas y supraideológicos. Y en lo que concierne al Consejo de Participación, que estatizó la participación y la puso al antojo y capricho del caudillo, y lo que hizo fue defraudar la confianza ciudadana, deben ser cesados. Y eso se hace a través del voto, porque el voto es el arma democrática. Le entiendo, pero ¿qué garantías tenemos de que el Consejo Transitorio que va a nombrar seguramente las nuevas autoridades de control hasta el 2019 no sea más de lo mismo? Es decir, figuras morenistas quizás, o quizás figuras de Alianza País mismo en una suerte de recomposición posterior una vez que termine. Porque la ciudadanía activa, déjeme desarrollar la respuesta, no sea imprudente. La misma ciudadanía tiene el deber de exigir que no se repita lo que lastimosamente... Pero la ciudadanía dejó que se repita lo que pasó en el 2011. Y punto dos, el proceso interesante de que se elija a través de voto popular quiénes van a ser los miembros del Consejo de Participación es absolutamente interesante. Y en el de transición involucra a un presidente que es elegido por el pueblo y a una asamblea elegido por el pueblo. El gran problema de esa arquitectura que hicieron, claro, y que también en las enmiendas que hicieron desastres del poder, porque ahí sí le hicieron un traje a la medida sin consultar y sin contar con el pronunciamiento del pueblo, es que dos entes elegidos por el pueblo son los que van ahora a ver el transitorio hasta que lleguemos a la elección
popular. Bien, asambleísta Espinosa, ¿usted teme que haya figuras socialcristianas en el Consejo de Participación Ciudadana de Transición? O sea, lo que se hace evidente es cómo los socialcristianos actúan y opinan según el viento, ¿no? Según la conveniencia. En el 2011 se oponían a la pregunta que hacía Rafael Correa en relación al Consejo de la Judicatura. Y en ese Consejo de la Judicatura temporal se establecía que sean 3 miembros. Uno establecido por el Ejecutivo, otro por Legislativo y un tercero por la función de transparencia y control social. Y hoy van a votar sí para que se reestructure el Consejo de Participación Ciudadana, dándole facultades transitorias a ese Consejo de Participación Ciudadana, nombrado exclusivamente por el presidente, porque envía una terna de la que debe escoger la Asamblea, para que incluso evalúe a las autoridades de control y decida si permanecen o no. Entonces, en unos momentos sí, en otros no. En el caso Moreno pidió confianza porque dice que es un hombre de buena fe. Bueno, o sea, pero yo no sé si le van a ¿No dar le el cheque en considera hombre de blanco, buena pero fe a le están Moreno? dando cheque en blanco. Cosa que no hicieron y que nunca habrían hecho con el presidente Correa. Y lo otro, hay que revisar la postura del alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot. Ha dicho 10,000 veces, o sea, yo lucharé, y casi textualmente, yo lucharé porque el pueblo tenga derecho a elegir a quien le dé la gana las veces que le dé la gana, casi textual. ¿Por qué en unos momentos sí y por qué en unos momentos no? Hay que ser congruente. ¿Por qué en unos momentos sí y en unos momentos no? La coherencia es absoluta. La objeción en lo del 2011 es que un organismo no elegido por nadie, como era la función de transparencia, que no tiene un origen popular, designe a los funcionarios de control. La presidencia y la asamblea tienen un origen popular. 2, en el tema de la reelección indefinida, siempre hemos sostenido que sea el pueblo el que dirime esa situación. Si el pueblo ahora tiene la oportunidad de creer de que sí es válido que haya una reelección indefinida, es el pueblo, no los asambleístas que a espaldas y por la rendija lo aprobaron en unas enmiendas en el año 2015. Esa es la diferencia sustancial. Y en la historia del Ecuador, desde el retorno a la democracia, todos los cambios que han tenido que ver con no reelección, reelección pasando un periodo, reelección consecutiva una vez o no, siempre han pasado por el pueblo. La primera vez que se hizo lo contrario y violentaron los principios democráticos fue en las enmiendas constitucionales. Bien, me voy a un nuevo corte comercial. Seguimos en Políticamente Correcto. Y al volver vamos a hablar sobre la situación de Jorge Glass y las reacciones políticas en torno a este caso. No deje la señal de Coavisa. Esta semana la situación política y jurídica del vicepresidente de la República captó el interés nacional. La orden de detención preventiva en su contra es solo el primero de muchos obstáculos que Jorge Glass debe superar y que se lo contamos en el siguiente reporte. Los 5 escenarios que complican a Jorge Glass. 1. El judicial. Tras apelar la orden de prisión preventiva, el segundo mandatario espera la audiencia preparatoria de juicio por asociación ilícita en la Corte Nacional de Justicia. 2. En la Fiscalía. La Unidad de Investigaciones Previas abrió 3 nuevos procesos, uno de ellos por presunto cohecho, donde hay señalamientos contra Glass. 3. En el Ejecutivo. El vicepresidente de la República pidió 60 días de vacaciones. Mientras avanza el proceso judicial, María Alejandra Vicuña lo reemplazará temporalmente. Una persona que esté encarcelada no puede cumplir con la función de vicepresidente. 4. En la Asamblea. Los grupos de oposición activaron nuevamente el pedido de juicio político en su contra, a la espera de que el Consejo de la Administración Legislativa autorice el inicio del proceso. 5. En Alianza País. La noche del martes, el bloque legislativo dejó en manos de la justicia la situación del vicepresidente, exigiendo el respeto a la ley, a la independencia de poderes y a los derechos del alto dignatario. ¿La situación de Jorge Glass ha generado una crisis política? Bien, abogada Goyes, ¿usted cree que se podría atar estos dos hechos? Es decir, analizar la situación compleja que atraviesa el vicepresidente de la República y que ha generado una suerte de crisis en Alianza País y que esa crisis deba zanjarse en cierta manera con la consulta popular como para darle fortaleza a Lenín Moreno por fuera de ese oficialismo salpicado por la corrupción.
Yo no creo. Creo que, vuelvo a insistir, aunque sea repetitiva, en el sentido de que la consulta popular es el producto de la demanda ciudadana, de la demanda de muchos grupos desde hace un año, más de un año, que se ha venido debatiendo y que hay un consenso previo. Si usted revisa las propuestas en la etapa electoral, la gran mayoría coincidíamos en que era necesario generar un cambio institucional. Entonces, no creo que esté direccionado a Rafael Correa, a Jorge Glass. Jorge Glass en este momento está siendo juzgado muy a pesar del correísmo, porque no han podido controlar, por ejemplo, la información que ha venido desde Estados Unidos, o las delaciones que se han hecho desde Brasil, o la información que se ha obtenido en el caso Lavallato. Es decir, el correísmo enquistado en las instituciones, porque basta mirar cuál es el origen del señor Carlos Baca como para saber que allí tienen un fiscal para favorecer a la gente que incluso ha realizado y cometido hechos de corrupción. Correa el miércoles dijo que Carlos Baca está presionado por el morenismo, por los sectores que buscan linchar a Glass en la justicia. Correa miente, y miente sistemáticamente. ¿Cómo puede decir usted que no tiene una vinculación con Correa si provino de haber sido su asesor, si le nombró a él como director de la comisión para el 30S, en donde se generaron procesos injustos e inclusive que hay que revisarlos, porque allí se procesó a gente que inocente, solamente con el ánimo de crear esta suerte de golpe de Estado que no existió? Entonces, el tema allí es que la necesidad de la reforma institucional es lo que genera la consulta, y lo que se defiende es principios. Se defiende no cabe mezclar las dos cosas. No cabe mezclar las dos cosas. Perfecto. Asambleísta Cucalón, ¿el juicio político se vuelve necesario este momento para solucionar la situación de Glass y quizás darle una mano a Lenín Moreno para que se supere esa crisis dentro del Poder Ejecutivo? La situación del vicepresidente es inédita, inaudita e insostenible. El Ecuador y su pueblo no merece que un vicepresidente sin credibilidad, sin representatividad, sin legitimidad, muy aparte que ya no tenía funciones, esté en esa posición. Poner intereses personales y intereses partidistas por encima de los intereses del país es lesivo. El Ecuador está primero. Por eso, y ahora con más fuerza que nunca, es necesario un proceso de enjuiciamiento político al señor vicepresidente. Todas las fuerzas de la oposición estamos en esa línea y respetando, sí, el debido proceso, como lo debe tener la parte política, como en el punto de vista penal. Mire, el CAL, que lo que debe revisar es un asunto de forma, no le va a poder dar el quite, ni blindar. Ya lo hizo, pues. Ni blindar como la otra vez. Pero también ya lo hizo esta semana con Gustavo Yarc, pues, ¿por qué? Porque el pedido que estamos haciendo, el documento que se va a presentar en los próximos días es clarísimo y se basa inclusive en el tema penal. Está la configuración explícita del artículo 129 de la Constitución. Y un hecho anecdótico. Normalmente de los enjuiciamientos políticos se derivan las responsabilidades penales. Eso lo dice y lo establece esta Constitución y todas las anteriores. Aquí el tema penal ha avanzado muchísimo más rápido. No solamente que se terminó la instrucción fiscal, está procesado, va a ir a juicio y el fiscal ha dicho que también hay cohecho, valga la aclaración, sino que la misma norma constitucional establece que se lo puede hacer sin perjuicio de juicio van a penal. Apoyar el proceso? Lo importante es que en este enjuiciamiento político el pueblo va a estar pendiente porque ellos nos van a juzgar a nosotros democráticamente cuál va a ser nuestra actuación en este momento apremiante que vive la República. Asambleísta Espinosa, para el bloque de Alianza País se volvió ya insostenible la defensa a Jorge Glass y en el campo político, en el sentido de que, bueno, hay un trámite judicial muy engorroso, muy fuerte, hay unos señalamientos muy graves contra el vicepresidente y ustedes optaron por dejar que la justicia sea la que finalmente decida esa suerte. Bueno, yo creo que si actuamos con madurez política y con responsabilidad con el país, esta es una gran oportunidad para fortalecer la institucionalidad. Yo creo que los procesos judiciales deben ser manejados en el sistema judicial y se debe garantizar la presunción de inocencia hasta que un juez determine lo contrario. Y en este momento, en este preciso momento del proceso, lo que se tienen son solo presunciones. Habrá que aportar pruebas y después un juez determinará. Entonces, más bien eso es respetar la institucionalidad. ¿Y en el tema político hay que seguir los procedimientos. Yo creo que
a propósito de estos pedidos de juicio político y demás, me parece que deberíamos reglamentar mucho mejor los procedimientos para el juicio político. Porque, por ejemplo, puede ser que cualquiera solicite un juicio político, como ya lo hicieron algunos sectores de oposición en su momento, usando como prueba recortes de prensa o documentos pero ahora ya mutilados. está todo el proceso avanzado. Si es que pasa que presentan y el CAL autoriza el que vaya primero a la Corte Constitucional y después de la Corte Constitucional a la Comisión de Fiscalización y luego de que la Comisión de Fiscalización analice las pruebas de cargo y de descargo, si es que determina que tiene que comenzar el juicio en el Pleno, entonces ahí tendremos que actuar ¿Cuál debe ser la como posición de Alianza jueces País en el políticos. La posición de Alianza País tiene que ser revisar que se cumpla con la normativa para que cumpliéndose con la normativa pueda darse el asambleísta paso Cucalón dice que la situación de Glass en el aspecto penal justifica ya un juicio político porque no tiene funciones, ha perdido legitimidad, está señalado. Eso lo tiene que analizar el CAL. Esperemos y no especulemos, porque una de las cosas que normalmente tendemos a hacer es especular sobre lo que va a pasar a futuro. Que revise el CAL. Si es que se cumple con toda la normativa, eso pasa a la Corte Constitucional, la Corte Constitucional califica, si califica la Corte Constitucional va a la Comisión de Fiscalización y la Comisión de Fiscalización es la que determina si es que procede el juicio político personal, o no. Asambleísta, ¿Jorge Glass debe haber renunciado ya a la vicepresidencia? Miren, yo creo que esa es una decisión personal de él. Me parece que nosotros, y en determinado momento se habló de que el bloque de Alianza País iba a tomar una decisión al respecto y no. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos abonar al estado de opinión, sino garantizar que opere el Estado de Derecho. En el siguiente bloque. Nos vamos a un corte comercial, pero antes Claudia Róbora nos va a contar quién es el políticamente incorrecto de la semana. El expresidente Rafael Correa adoptó nuevamente un discurso con tinte regionalista. En su entrevista del miércoles en CNN, Correa explicó desde una visión antagónica el remesón que vive Alianza País por su enfrentamiento con el presidente Moreno. Sin duda es un punto de vista polémico que se creía ya superado por la clase política ecuatoriana. Esto fue lo que dijo. Que una izquierda pseudointelectual, sobre todo de Quito, que se cree la apostolcracia de la izquierda, se creen los gerentes propietarios de la izquierda, y siempre para ello fui el mono arribista, los de la costa nos llaman mono, el accidente histórico, porque ellos son los que tenían que estar en mi lugar. Pero no tenía motivo, justificación para su odio. Eso empieza en el 2013, cuando Lenín Moreno ya no va a ser candidato, y yo propongo a Jorge Glass como candidato a la vicepresidencia, que también es de Guayaquil, aunque los dos vivíamos en Quito. Seguimos en Políticamente Correcto. Unas consideraciones generales. Asambleísta Espinosa, dada la situación que usted ha señalado alrededor del vicepresidente Jorge Glass y las preocupaciones que tiene Correa frente al futuro de la consulta, ¿cree usted que él debe volver al Ecuador para hacer frente a la campaña electoral por la consulta popular? Antes de responder, Carlos, a mí me parece éticamente incorrecto descontextualizar declaraciones del presidente Correa. Claramente en ese video que se transmitió en este momento, lo que él dice es que hay un grupo de gente de Quito que evidentemente ha manifestado odio hacia él. No habla de los quiteños en general. De hecho, podría complementar... Élites quiteñas habla. De élites quiteñas. Son? No, es un grupo y debería y podría complementar, y muchas veces ha dicho, de los miles de quiteños que han respaldado su gestión. Entonces yo creo que más bien no hay que abonar... Pero ¿no le parece complicado hablar de un discurso regionalista? No, es que no es discurso regionalista. Yo puedo decir, hay élites quiteñas, yo soy quiteño, que están en contra de lo que yo estoy opinando. ¿Cuánto pueden ser unas élites quiteñas? Hay élites poco, pues no es la mayoría. Entonces yo sí creo que más bien, Carlos, ahí debemos procurar la integración nacional y no descontextualizar frases. Al presidente que matice también su discurso. No, pero claramente, y él lo ha dicho varias veces, bien, y le puedo enviar videos en donde él reconoce la valía de Quito, reconoce la importancia de la ciudad, la importancia de sus ciudadanos. Entonces, en relación a la pregunta suya, de vuelta yo creo que es una decisión que deberá tomar el presidente Correa, o sea, no creo que sea una demanda, nosotros haremos campaña
si es que la Corte Constitucional, por ejemplo, aprueba la pregunta de postulación indefinida, si es que se contradice, porque ya para aprobar y dar un informe favorable para las enmiendas dijo que eso era un avance en los derechos de participación. Si es que la Corte Constitucional pasa esa pregunta, nosotros haremos campaña por el no, y efectivamente lo más probable es que termine ganando el no en esa pregunta y se ratifique no la posible candidatura de Correa, sino el derecho de todos los ecuatorianos a participar, no a ser reelectos, sino a postularse las veces que crean postularse. Muchos de mis compañeros de Alianza País, que hoy son ministros, defendieron esa posición cuando fueron asambleístas. Ojalá mantengan congruencia. ¿Usted cree que Correa debería volver a hacer campaña? Personalmente le pregunto. Personalmente yo creo que si vuelve Correa a hacer campaña, ganaría el no en la consulta popular ampliamente. Hay que darle un hándicap a Lenín Moreno y ojalá no vuelva y que nos confíen en la campaña por el no a los que estamos aquí en el Ecuador. Abogada Goyes. No, que venga. Si tienen la certeza de que con la presencia de Correa aquí van a ganar el no, que venga, y realmente para quitar este mito de que se está haciendo una reforma constitucional, que todos los ecuatorianos la estamos pidiendo, la gran mayoría, que fue bloqueada en el Congreso, porque tiene dedicatoria a una persona o a dos personas. No es así. No tiene dedicatoria. No tiene dedicatoria, es un tema de recuperar los principios de la Constituyente del año 2008, en donde dijimos que la reelección indefinida es inapropiado para el sistema democrático ecuatoriano, porque conocemos las características que han habido en el manejo de los gobiernos cuando se perpetúan en el poder, que terminan siendo arbitrarios, Morena necesita autoritarios. unas bases sociales para poder avanzar no solo en el proyecto de la consulta, sino sostenerse en un enfrentamiento como se está viendo ya con Alianza País. En ese sentido, ¿usted cree que esta consulta sí les permite a las bases sociales hacer filas alrededor de Moreno? Bueno, nosotros lo que creemos es que las organizaciones sociales y los movimientos sociales no pueden dejar de hacer lo que les corresponde. Más allá de que lo requiera o no lo requiera el presidente Moreno, nosotros tenemos un rol. ¿Y cuál es ese rol? Mire, ya mirando todas las preguntas y el desarrollo que hay para el referéndum con reformas constitucionales y legales, claramente lo que hay que decir es que las organizaciones sociales tenemos que participar allí y más bien emplazarle al presidente Moreno para decirle, por ejemplo, estos son los nombres de personas de el más alto nivel, de personas decentes, de personas honestas que tienen que ocupar bajo las ternas que él propone ese nuevo Consejo de Participación Ciudadana de Transición, que va a tener un gran poder, y decirle también que esas personas son las que están obligadas a hacer auditoría, por ejemplo, de todos los concursos viciados que se hicieron en el pasado y que derivaron en tener autoridades ilegítimas. Gracias. Porque no es cuestión de dar la vuelta a la página, ya ¿no? que usted nos autorizó, solo una cuestioncita. Sería muy interesante si es que pasaría esa pregunta, aprobaría la Corte Constitucional, que antes de que votemos ya el presidente Moreno nos diga cuál va a ser la terna. Es una propuesta. Asambleísta Cucalón, ¿queda claro el panorama legislativo con el escenario de la consulta de por medio? Hablábamos en los cortes de que la legislación en la Asamblea se ha venido como retrasando por la falta, no sé, de temas, de decisiones. Primero, mi expresión de rechazo y repudio a esas declaraciones del expresidente Correa, que no son solamente ahí, han sido sostenidas. Y claro, el papel de víctima a él ni a Glass le quedan. Ellos hicieron del atropello una política de Estado y por eso el rechazo popular. Pero por supuesto, lo he dicho varias veces. Vamos a lo de fondo, a lo que usted me preguntaba. El mandato ciudadano, ese al cual no podemos soslayar ni defraudar, que por ejemplo en la consulta va a dar un rotundo sí a que se deroga la ley de plusvalía, cuando vaya al Parlamento ecuatoriano nosotros tenemos que canalizarlo. ¿Por qué? Y voy a poner un ejemplo. Una ley profundamente dogmática, una ley que contiene un impuesto confiscatorio del 75% de la segunda venta, que en la práctica paralizó el sector de la construcción y el empleo. Pero lo mejor, no solamente que la ley era mala y no tiene nada que ver con la especulación, que está bien que se la combata y que ya hay normas para hacerlo en una ley como ordenamiento territorial que se aprobó el año pasado en la Asamblea. Los impuestos ya existían del 10%, sino que el mensaje con taras ideológicas como el que repetía el presidente, que uno tiene que vender al mismo precio que compró, que ni Marx
en un delirio se le ocurrió decir, se necesita un mensaje proactivo y la Asamblea debe convertirse en ese momento en una aliada de la prosperidad y no en una conspiradora del perjuicio del sentido popular. Solo 15 segundos porque me voy a corte. ¿Debe reconfigurarse la Asamblea en cuestión de fuerzas con una eventual división de Alianza País, sí o no? Para votar en los temas que faciliten la reactivación económica y la reivindicación de derechos, por supuesto. Bien, nos vamos a un corte comercial y entramos ya a la etapa de las conclusiones. Entramos en etapa de conclusiones. Asambleísta Henry Cucalón, ¿por qué sería políticamente correcto apoyar la consulta popular? Porque es una aspiración ciudadana y es absolutamente viable y legítimo que sea el pueblo el que tome las riendas de su destino. Pueblo ecuatoriano, con la misma fuerza que debemos apoyar los cambios constitucionales a través de una consulta, debemos exigir el cese de la impunidad y al mismo tiempo que trabajamos en una reforma política, en una reforma de fiscalización, vamos hacia la recuperación económica que permita a los ecuatorianos la generación de empleo y bienestar, que es lo que tanto preocupa y que lastimosamente por estos temas que están arrastrando una vorágine de inestabilidad y el caos, no le estamos dando el apremio e importancia que amerita. Abogada Solanda Goyes. Bueno, debemos votar por el sí en esta consulta popular porque existen temas que atañen con nuestra vida cotidiana. Una de ellas, todo el mundo estamos de acuerdo con la lucha contra la corrupción, por lo tanto hay que decir sí en esa primera pregunta. Estamos de acuerdo en que no exista reelección indefinida porque esa es una forma de perpetuarse en el poder de un grupo que se acostumbró a usufructuar de aquel y no quiere soltarlo. Por lo tanto, el llamado a que se diga sí también allí. Y de manera especial quiero hacer el llamado a que voten por el sí a las mujeres ecuatorianas y también a los padres y madres de niños, niñas y adolescentes. Es importante que se haya puesto como parte de la consulta popular la imprescriptibilidad de los delitos sexuales en contra de niños, niñas y adolescentes. Eso está muy sentido porque está relacionado con la cotidianidad de muchísima gente, es un derecho que tenemos que reclamarlo y por lo tanto, por eso hay que decir sí. Y finalmente, llamar a decir el sí por el tema de la protección ambiental. Nosotros sabemos la propuesta de los Yasunidos, somos parte de ese proceso y por eso ese pedido. Asambleísta Augusto Espinosa, ¿por qué no sería políticamente correcto apoyar esta consulta popular? Esta consulta popular ojalá se habría enfocado más a los temas que le preocupan a la ciudadanía, como efectivamente es el empleo y a la concepción de desarrollo. A mí me habría gustado, por ejemplo, preguntar, ¿está usted de acuerdo en la reducción del IVA y que esa reducción del IVA se compense con impuestos directos a quienes tienen rentas superiores a los $100,000 anuales o a las empresas que no reinvierten sus utilidades? ¿O está usted de acuerdo que la diferencia salarial en una empresa sea de máximo 10 veces entre el que menos gana y el que más gana? Eso es redistribución del ingreso y eso sí genera diferencias tanto en la clase política, pero también beneficia a las mayorías. Lo que ha hecho Lenín Moreno es una propuesta que apunta a favorecer a la derecha, que apunta a bloquear los derechos de participación de un ciudadano y 5 preguntas de relleno que solo pretenden congraciarse con sectores progresistas sin que se produzca ningún cambio. Y bien, quizás como sucedió con la consulta popular de Fabián Alarcón, concebida para calmar al país luego de la caída de Abdalá Bucaram, o la primera de Rafael Correa para enterrar los supuestos vicios de la partidocracia, ¿la consulta de Moreno se vuelve inevitable? Con ella el gobierno querrá blindarse de legitimidad y zanjar las pugnas políticas que paradójicamente vibra dentro de su propio movimiento, sumido en una grave crisis por la situación del vicepresidente Jorge Glass, entre otros temas. Las reformas constitucionales que requiere el Ecuador no pueden esperar más tiempo. Por eso el presidente Moreno decidió apurarse. Lo que aún nos resta saber es si las preguntas de esta consulta popular son las políticamente correctas. Hasta el próximo programa. Así concluimos el primer debate sobre las preguntas de la consulta popular que propone el presidente Lenín Moreno. Nos vemos el próximo domingo. Disfrute del feriado.